Bienvenido a Hermandad Hispánica. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. Paraguay, oficialmente República del Paraguay, en guaraní, Paraguay Tabacuaireta, es un país americano sin litoral situado en la zona central de América del Sur. Está organizado como un estado unitario, cuyo territorio se compone por un distrito capital y 17 departamentos. Su capital y ciudad más poblada es Asunción. La forma de gobierno de Paraguay es la república que se rige por el sistema presidencial y además se organiza como un Estado de Derecho. Es miembro fundador del Mercosur junto con Argentina, Brasil y Uruguay. La historia de la incipiente nación estuvo marcada por una economía que se acrecentó en sus inicios, hasta el advenimiento de dos grandes guerras internacionales que asolaron el país. Las sucesivas pugnas políticas por el poder, junto con dos guerras civiles, culminaron en una férrea dictadura que fue finalmente derrocada y desde allí se estableció el periodo democrático que sigue vigente hasta la actualidad. El territorio de Paraguay Oriental, conformado por el área ubicada entre el río Paraná al sudeste y el río Paraguay al noroeste, era habitado por diversas etnias indoamericanas que se encontraban en estado de guerra entre ellas. Aún no se sabe si los lágidos fueron los primeros en ocupar el territorio o si fueron precedidos por los pámpidos, agaces, payaguás, etc. Lo documentado es que hacia el siglo XV los amazónicos abás conocidos comúnmente como guaraníes lograron avanzar desde el norte y el este gracias a su superioridad numérica y a la posesión de una cultura material más desarrollada, ya que practicaban la horticultura de mandioca, maíz y maní. La práctica de una agricultura de roza les permitía excedentes como para mantener a una población en continuo aumento demográfico que requería de nuevos territorios. Merced a su organización económica básica y a su demografía, los guaraníes llegaron a organizarse cuasi estatalmente, con jefes llamados murubichás o tubichás. Se llega a hablar de una civilización precolombina en lo que hoy es Paraguay Oriental. En efecto, se han encontrado grafismos en diversas zonas de Paraguay, en lo que hoy son ciudades, tales como Tacuatí y Paraguarí entre otras, aunque no se puede precisar con exactitud las etnias que los realizaron. Lo que ahora es Paraguay Oriental consistía en numerosas tribus amerindias seminómadas hablantes principalmente del idioma abañe o guaraní, que eran reconocidas por sus fieras tradiciones guerreras. Practicaban una religión politeísta mítica, que más tarde se mezcló con el cristianismo. En un primer momento los españoles y otros europeos fueron llamados caray o caraí, palabra que antiguamente en guaraní aludía a alguien al cual se suponía dotado de poderes sobrenaturales. Luego la palabra caray guasu se resignificó como sinónimo de gran señor. La comitiva de García consiguió hacerse con una considerable cantidad de plata, pero finalmente sus aliados indígenas lo asesinaron junto a los otros europeos. Sin embargo, las noticias de la incursión en territorio inca atrajeron a otros exploradores como Sebastián Caboto, quien llegó al río Paraguay 2 años después. Después de un interregno, Domingo Martínez de Irala se impone y ocupa el lugar dejado por Mendoza. Llega a Asunción y casi inmediatamente debe hacer frente a un intento de sublevación de los carios en 1539, que es descubierta y derrotada. Introdujo métodos modernos de agricultura y ganadería, y organizó el ejército. Se confiscaron la mayor parte de las grandes propiedades en las que se cultivaban alimentos que eran suministrados a la población gratuitamente. Abolió la Inquisición, suprimió la facultad de teología, los diezmos, y privó a la nobleza de sus privilegios. El régimen de Francia sentó las bases de un Estado fuerte y dirigista para acometer la modernización económica del país. Paraguay estableció así un proteccionismo riguroso en un momento en que la mayoría de los demás países estaban adoptando el sistema de libre comercio promovido por el Reino Unido. Este modelo, continuado tras la muerte de Francia por sus sucesores Carlos Antonio López y luego Francisco Solano López, hizo de Paraguay uno de los países más modernos y avanzados socialmente de América Latina. La redistribución de la riqueza fue tan amplia que muchos viajeros extranjeros informaron de que en el país no había mendicidad, hambre ni conflictos. En los siguientes años dirigió el país el Partido Liberal, no obstante, este estaba dividido en fracciones, lo que llevó a una inestabilidad política constante. Sucesivas revoluciones dirigidas tanto por liberales disidentes como por colorados llevaron a cortos periodos de gobierno, ninguno de los cuales logró completar los 4 años prescriptos por la Constitución. La reforma agraria ha hecho posible un reparto equitativo de la tierra. Asunción fue una de las primeras capitales del continente en inaugurar una red ferroviaria.
El país tenía una industria en crecimiento y una flota mercante de barcos construidos en astilleros nacionales, un superávit comercial y ninguna deuda. A Paraguay, por razones geográficas, le correspondía el sector occidental del territorio y a Bolivia el oriental, aunque era difícil precisar límites concretos. Los problemas de determinación de límites entre Paraguay y Bolivia ya databan de la época virreinal. Entre otras causas también se incluye los supuestos intereses petrolíferos que habría en la zona, y una salida al mar por el río Paraguay de parte de Bolivia, que había perdido su salida al mar durante la Guerra del Pacífico, entre otros. Ya en el poder, con el propósito de poner fin a 50 años de lo que él denominaba anarquía pero que realmente fue una sucesión controversial de presidentes constitucionalistas, entre ellos el propio presidente Federico Chávez, electo democráticamente por el Partido Colorado, que destruyó mediante su dictadura para convertirlo en un simple grupo de aduladores. Stroessner suprimió inmediatamente las garantías constitucionales, mantuvo bajo control las actividades de los partidos políticos y ejerció una dura represión. Gobernó con el apoyo del ejército y del Partido Colorado. En este último llevó a cabo una serie de purgas que le facilitaron su control, con el objetivo de mantenerse en el poder. Modificó totalmente la naturaleza de la política paraguaya de entonces, al controlar al Partido Colorado, delimitar el rol de la oposición, y complacer a las Fuerzas Armadas. El partido gubernamental se convirtió igualmente en un entramado dedicado al reparto de favores. La corrupción se extendió de esta manera en lo que se recuerda como la trilogía, Gobierno, Partido, Fuerzas Armadas. En una nación con suficientes figuras históricas, Stroessner se convirtió prácticamente en el símbolo del Paraguay: ciudades, calles, edificios, la moneda, los sellos postales, todo tenía impreso su nombre. Además del apoyo financiero recibido de Estados Unidos, el Estado paraguayo, gracias a su situación geográfica, hace del contrabando una de sus principales fuentes de ingresos. Desde alcohol hasta animales exóticos, drogas y automóviles, el volumen de contrabando triplica la cifra oficial de exportación. Stroessner recibió al país en medio de una crisis política, debido a seguidos años de confrontaciones políticas entre distintos grupos y golpes de estados. A su vez heredó una economía agrícola primaria, un sector industrial casi inexistente con un reducido mercado interno. En aquella época Paraguay contaba apenas con 1 millón de habitantes, en su mayoría de origen rural, lo que desalentaba los negocios industriales. A finales de ese mismo año, Martín Almada, opositor a la dictadura, y el diario Noticias, a través de los periodistas Cristian Torres, Zulia Jiménez, Alberto Ledesma y José Gregor, entre otros, descubrieron los llamados archivos del terror, unos documentos que demostraban que Stroessner había participado en la Operación Cóndor, un acuerdo militar anticomunista para la persecución de exiliados, con apoyo de las dictaduras militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay, que propició la tortura, secuestro y asesinato de miles de paraguayos y ciudadanos de los países mencionados. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.